Esa mañana era demasiado calurosa y opresiva. Cuando mi escuadrón y yo comenzamos nuestra patrulla por la carretera, el ruido del motor resonaba en el aire tranquilo, pero había algo en la atmósfera que no me dejaba quieto. Sabíamos que esta área había visto su parte justa de actividad delictiva, pero hasta ese momento todo parecía normal. El sargento nos instó a mantener la vigilancia, a no bajar la guardia. Había aprendido a confiar en su instinto tras años de servicio, pero en ese momento mis sentidos estaban agudizados. Mientras avanzábamos, el paisaje árido se extendía a nuestro alrededor. Era un terreno conocido, pero siempre impredecible. De repente, un sonido distante rompió la monotonía. El ruido de motores se acercaba rápidamente. Mi corazón se aceleró. Al mirar hacia adelante, vi dos vehículos todoterreno que se estaban aproximando a gran velocidad, levantando polvo a su paso. Los reconocí de inmediato. Eran miembros de un grupo criminal conocido en la región. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. «¡Puestos de combate!», gritó el sargento, y en un abrir y cerrar de ojos, nos lanzamos a la cobertura detrás de un montículo de tierra. La calma que había sentido en un momento antes se había desvanecido, dejándome con un nudo en el estómago. Sabía que no podíamos permitir que nos sorprendieran. Yo levanté mi arma, mis manos temblando ligeramente, no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. El primer disparo resonó como un trueno. Las balas silbaban a nuestro alrededor mientras devolvíamos fuego. La confusión se apoderó de mí y por un momento todo lo que había aprendido se volvió instintivo. Vi a un compañero caer al suelo y su grito de dolor me atravesó como un puñal. «¡Cúbranlo!», grité, tratando de mantener la voz firme, pero podía sentir la desesperación en mi pecho. Los criminales estaban bien armados y organizados. Cada vez que me asomaba, las balas silbaban peligrosamente cerca. La tensión en el aire era palpable, y la realidad de la situación se volvía cada vez más cruda. No era solo una batalla, era una lucha por nuestras vidas. A medida que intercambiábamos disparos, el polvo se levantaba en nubes, dificultando la visibilidad y haciendo que el caos se sintiera aún más abrumador. El sargento trataba de reorganizar nuestras líneas, pero la presión aumentaba. Un disparo me raspó el brazo. El dolor punzante me hizo apretar los dientes, pero no podía permitirme perder el enfoque. Sabía que si me distraía, podría ser el siguiente en caer. Disparé a ciegas, tratando de mantener la calma, pero la adrenalina y el miedo se entrelazaban en mi interior. Finalmente decidimos retirarnos hacia una posición más elevada. Durante la maniobra, vi a uno de mis compañeros, mi amigo del alma, caer de nuevo. Su rostro estaba pálido y el líquido vital manaba de una herida en su pierna. El corazón se me detuvo. «¡Sujétalo! ¡Necesitamos sacarlo de aquí!», grité, mientras otros se lanzaban a cubrirlo. La lucha se intensificaba y la desesperación se instaló en mi pecho. No podía dejar que el miedo me dominara. Con la llegada de refuerzos la situación empezó a cambiar. Más hombres se unieron a nuestra lucha y poco a poco comenzamos a rodearlos. Sin embargo, ese costo fue alto. Yo miré a mi alrededor y vi a varios compañeros heridos, algunos con heridas graves y otros más habían caído en el campo. Al final logramos neutralizar a esos criminales. La tensión en el aire comenzó a disiparse mientras el sonido de las balas se desvanecía. El sol aún no se había asomado completamente en el horizonte cuando me encontré junto a mi escuadrón
en una carretera desierta que cortaba un paisaje árido. El aire estaba denso, cargado de la promesa de un día caluroso. Habíamos recibido informes de actividad sospechosa en la zona, y nuestra misión era clara: monitorear y, si era necesario, también intervenir. Con el motor del vehículo apagado, escuchábamos el silencio roto solo por el murmullo del viento y el crujir de la maleza alrededor. A medida que el tiempo avanzaba, la tensión se hacía palpable. Nos comunicábamos en susurros, revisando el equipo y asegurándonos de que nuestras armas estuvieran listas. Sabíamos que el enemigo no era un simple grupo de delincuentes, sino una organización que estaba muy bien coludida y que no dudaba en abrir fuego si se sentía acorralada. La adrenalina pulsaba en mis venas, y aunque había enfrentado situaciones similares anteriormente, nunca dejaba de sentir ese nudo en el estómago antes de cualquier confrontación. De repente, un sonido distante atrajo nuestra atención. Era un motor rugiendo, y no era el nuestro. En cuestión de minutos, un par de vehículos todoterreno aparecieron en la distancia. Estaban levantando polvo a su paso. Mi corazón se aceleró. Sabíamos que eran ellos. La confirmación llegó cuando vi las insignias en sus puertas. Eran grupos delictivos bien armados y decididos. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Dimos la orden de tomar posiciones. La estrategia que teníamos era establecer un perímetro y utilizar el terreno a nuestro favor. Nos movimos rápidamente, encontrando cobertura detrás de rocas y arbustos. Podía sentir el sudor deslizándose por mi frente, mientras mis compañeros se posicionaban a mi lado. La comunicación era escasa. Cada uno sabía lo que debía hacer. El primer disparo resonó como un trueno, rompiendo la quietud de la mañana. Un compañero cayó al suelo, y el caos estalló en un instante. Balas comenzaban a silbar a nuestro alrededor, y el sonido de los impactos en el metal era demasiado ensordecedor. No podía pensar en nada más que en sobrevivir. Con cada ráfaga, el miedo y la determinación se entrelazaban en mi interior. Respondimos al fuego. Los ecos de nuestros disparos se mezclaban con gritos de mis compañeros y de aquel grupo. La adrenalina me mantenía alerta, pero cada disparo que escuchaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida, pues un segundo podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. La visibilidad era limitada. El polvo y el humo dificultaban ver a nuestros adversarios, pero podía escuchar sus movimientos, sus gritos de orden y su desesperación. La batalla se prolongó minutos que se sintieron como horas. Cada vez que podía asomarme veía a los hombres del grupo criminal reaccionar. Se reagrupaban y trataban de flanquearnos. La estrategia que habíamos ensayado tantas veces se ponía a prueba en ese mismo instante. Un disparo me raspó el hombro y el dolor fue inmediato. Pero no era tiempo para lamentaciones. Con la herida dolorida continué disparando, consciente de que cualquier momento de debilidad podría ser fatal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los refuerzos llegaron. El sonido de sirena rompió el caos, y la llegada de más tropas cambió el rumbo de la confrontación. Con su apoyo logramos rodear a ese grupo. La batalla terminaba, pero no sin un costo. Yo miré a mi alrededor y vi a 2 de mis compañeros heridos, aparte de mí. La realidad de lo que acabábamos de vivir se asentó sobre mí como una pesada losa. Habíamos sobrevivido, pero no sin cicatrices, tanto visibles como invisibles. Mientras los vehículos de emergencia llegaban y comenzábamos a evacuar a los heridos, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había enfrentado a la muerte, al terror absoluto, pero también habían sido heridos hombres que consideraba hermanos. La carretera que antes era un camino polvoriento, ese día se convirtió en un recordatorio cruel de la lucha constante
que teníamos contra un enemigo que nunca parece descansar. El crepúsculo apenas empezaba a desvanecerse cuando la patrulla recibió la orden de tomar la carretera que serpenteaba entre los árboles de un frondoso bosque en el norte de México. El ambiente era tenso. Sabíamos que estábamos en un área caliente, señalada en nuestros mapas como un punto de alto riesgo, pero nuestro deber nos obligaba a cumplir con la misión. Si había algo que habíamos aprendido en el ejército, era que no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. El sonido del motor de nuestra camioneta resonaba en la soledad del camino. Alrededor de nosotros solo estaban las sombras. La noche comenzaba a cubrirnos como un manto oscuro. Unos kilómetros más adelante la carretera se ensanchaba. Se notaba que era un lugar de paso común para el crimen organizado. Al volante iba mi compañero, el cabo Mendoza. Él era experimentado, un hombre que había visto más de lo que cualquiera debería, pero incluso él no podía evitar que sus ojos se posaran con recelo los vegetales al costado del camino. De repente, un crujido resonó a nuestra izquierda. No era un sonido común, era el sonido de ramas rompiéndose, de algo más que el viento. Mi corazón se detuvo por un instante. Mendoza también lo sintió. Su mirada se endureció y sus manos se aferraron al volante. «Desacelera», le dije. Él asintió apretando los dientes. Sabíamos que algo no estaba bien. Al poco rato una serie de disparos rompió el silencio. Un estruendo de balas comenzó a acribillarnos. El cristal de la ventana estalló como un cristal de azúcar. Una lluvia de fragmentos que dejó mi rostro cubierto de pequeños cortes. El sonido de los disparos era aterrador y crudo. No podíamos ver de dónde venían. El caos nos envolvía. Mendoza aceleró intentando ponernos en cubierto, pero estaba demasiado expuesto. «¡Baja, baja!», grité mientras me lanzaba al suelo. El vehículo se sacudió muy grotescamente cuando pasábamos sobre una piedra. El golpe fue brutal y una de las llantas reventó. En medio de la fuga sentí que algo me atravesaba el hombro. Miré hacia abajo y vi mi líquido vital brotando caliente y espeso. Grité no de dolor sino de pura rabia. La adrenalina en mi cuerpo me mantenía activo, aunque cada pulso me decía que debía rendirme. Desde el suelo vi cómo el cabo Mendoza hacía lo posible por controlar la situación. «¡Atención, cabrones!», vociferó con la voz resonando por encima del estruendo. Sacó su rifle e hizo fuego hacia el lugar de donde provenían las balas. El sonido de las mismas al chocar contra el metal y los gritos de la emboscada llenaban el aire, convirtiéndolo en un verdadero infierno. Un segundo disparo me alcanzó ahora en la pierna. La presión del líquido vital se sintió como un incendio. Miré a mi alrededor y mi escuadrón intentaba reagruparse, pero éramos un blanco fácil. Había más de ellos, al menos una docena. Los vi moverse como sombras, rápidos y calculadores. La paranoia creció en mí. Nunca había estado tan cerca de fallecer. Recargué mi arma y traté de mantener la calma. Sabía que debía hacer algo, que no podía quedarme así esperando a que acabaran con nosotros. Era una lucha por la supervivencia. «¡Retirada!», grité con todas mis fuerzas. Aún lloviendo abajo, Mendoza y yo comenzamos a hacer lo que pudimos para cubrir a nuestros hombres mientras retrocedían. Las balas silbaban. Podía sentir la vibración en mis huesos. Avanzamos hacia el bosque donde el entorno ofrecía algo de refugio. La maleza estaba espesa y los árboles altos parecían murmurar nuestras últimas palabras. En esa confusión tropecé con un tronco caído. Caí de rodillas. El dolor en mi pierna comenzó a ser insoportable.
pero me levanté como pude. Había que seguir luchando. Formen un perímetro, ordené a los hombres, y aunque la voz me temblaba, la tenacidad me guiaba. Pude escuchar murmullos a nuestro alrededor, el sonido de pasos acercándose. Eran ellos, pretendiendo que la noche fueran sus cómplices. En mis entrañas había un nudo. Los vi moverse por las sombras. La vida jugaba con nosotros, y en esos momentos todo se transformó en una pesadilla. Mis hombres respondían a mis órdenes, aunque el miedo era palpable en sus rostros. Las balas continuaban silbando, y la angustia era cada vez más intensa. Uno de mis hombres, el soldado León, perdió la calma. «¡No voy a fallecer aquí!», gritó, y empezó a disparar indiscriminadamente, como si deseara que la ira de su fuego aplacara el miedo. «¡Cálmate!», le grité, pero era tarde. Lo vi caer, un destello rojo como un faro en la oscuridad. Los gritos se mezclaron con los disparos. Era un coro escalofriante. Era la primera vez que veía fallecer a alguien tan cerca. La visión de su líquido vital, la mirada de terror en sus ojos, se quedó grabada en mi mente como una marca imborrable. La desesperación se adueñó de mí. Con un trozo de tela rasgado traté de vendar mi herida, pero era inútil. El líquido no cesaba, y sabía que el tiempo se estaba agotando. La lucha continuó. Con mis hombres nos movimos de cobertura en cobertura, intentando ganar terreno, intentando salir de esa trampa infernal. El sonido de las balas y los gritos de nuestros agresores parecían una sinfonía de caos. Cada disparo era un recordatorio de lo frágil que era la vida. Luego, un tiro resonó y sentí que el mundo se detenía. Una sombra apareció frente a mí y en un instante, una figura se abalanzó. Combatimos en un cuerpo a cuerpo brutal. El olor a pólvora y sudor era nauseabundo. Logré derribarlo, pero el rostro de mi agresor era una máscara de locura. Su sonrisa era tan perturbadora que se me erizaba la piel. Antes de que pudiera hacer algo, él mismo se desvaneció entre las sombras, perdiéndose en la noche. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo sé que finalmente logramos reagruparnos y pusimos dirección hacia un punto más seguro. La angustia y el terror nos perseguían como espectros. Cada ruido se volvió un eco aterrador. La noche nos había dejado una estela de fallecimiento y confusión que nunca íbamos a olvidar. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, varios vigías nos esperaban. El amanecer rompía el horizonte, pero para nosotros el día jamás volvería a ser igual. Esa batalla había terminado, pero sus ecos permanecieron en nosotros para siempre, grabados a fuego en nuestras memorias. Las huellas de la lucha son difíciles de borrar, y con cada año que pasa, la sombra de esa emboscada se siente más cercana, como un recuerdo eterno de la fragilidad de la vida y del terror que vivimos día con día. La mañana apenas comenzaba a desperezarse cuando, junto a mi escuadrón, tomamos nuestras posiciones en la carretera que serpenteaba entre las colinas. La bruma matutina cubría el paisaje y el aire fresco se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Habíamos sido desplegados en esta zona caliente, una región marcada por el caos y el terror, donde las balas no solo sonaban en las películas, sino que se convirtieron en el eco de nuestra realidad diaria. El camión militar en el que viajábamos se detuvo de golpe, y el sargento nos dio la orden de bajar. Mis sentidos se afilaron al instante. La adrenalina comenzó a recorrer mis venas. Con cuidado, nos situamos en una formación defensiva a lo largo de la carretera, cubriéndonos detrás de los vehículos. El lugar, desolado y árido, parecía un campo de batalla anticipado, como si el viento mismo estuviera conteniendo el aliento. Mientras esperábamos instrucciones,
La radio sonaba con los murmullos nerviosos de otros grupos en la zona. De repente, un estruendo rompió la quietud. Un automóvil a toda velocidad apareció a lo lejos, levantando polvo a su paso. Mis instintos tomaron control. Se trataba de ellos, del grupo criminal que acechaba en la sombra. Deliberadamente saqué mi arma, mi SCAR, y apunté hacia el camino. El sargento gritó órdenes, pero su voz se perdió en el clamor del motor y el chirriar de los frenos. El auto se detuvo abruptamente a escasos metros de nosotros, y vi salir a varios hombres, armados hasta los dientes. Sus rostros cubiertos por pasamontañas eran una mezcla de rabia y determinación. Mi corazón se aceleró. No tenía tiempo para dudar. Éramos nosotros o ellos. Así que sin más, empecé a disparar. Las balas silbaron alrededor de mí, cortando el aire denso. La escena se tornó caótica. Gritos, el retumbante sonido de los disparos y el miedo palpable flotando en el ambiente. El primer tipo que vi caer era delgado, con un arma de alto calibre que ahora yacía a su lado en el polvo. No había tiempo para pensar en el ser humano. En ese momento, él era un enemigo y yo un soldado en plena defensa. Me moví bajo cobertura, intercambiando fuego con los criminales. Mi mente se enfocó en la misión, proteger a mi escuadrón y tratar de detener la amenaza. Cada disparo era un recordatorio de que podíamos no salir de ahí. A medida que el tiroteo avanzaba, la sensación de irrealidad me envolvía. La adrenalina me mantenía en alto, pero la realidad del lugar, el hedor a pólvora y la visión de mis compañeros, cómo se resguardaban detrás de vehículos, hacían que todo se sintiera visceralmente real. El tiempo parecía dilatarse. Miré a mi alrededor y vi a uno de los soldados de mi equipo. Estaba herido, intentando arrastrarse a un lugar seguro. Sin pensarlo, dejé de disparar hacia un grupo de criminales y corrí hacia él, cubriéndolo con mis brazos mientras lo arrastraba hacia un lugar más seguro. Recibí una ráfaga cerca. El zumbido de la bala a milímetros de mi cabeza me hizo estremecer, pero seguí adelante. La lealtad hacia mis compañeros era más fuerte que el miedo. En ese instante, miré a los ojos de los hombres que disparaban contra nosotros. No eran solo sombras, eran seres humanos, pero estaban atrapados en una espiral de caos que les había consumido. Esa idea me molestó, pero no podía dejar que afectara mi deber. En medio de la balacera, recordé por qué estábamos ahí: proteger a los inocentes, defender lo que quedaba de un tejido social desgarrado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el fuego comenzó a disminuir. Con una estrategia rápida logramos flanquear a los criminales, y uno a uno los fuimos derribando. La victoria llegó a un costo alto: pérdidas en nuestro escuadrón y el recuerdo de una batalla que va a quedar para siempre grabada en mi mente. Cuando al fin el silencio volvió a reinar, esa vez sentí un peso en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. Y es que el terror que se vive de estos lados realmente no es para cualquiera. A veces las misiones no son solo una cuestión de tácticas y habilidades. A veces, el terror que enfrentas no proviene del enemigo, sino de lo inexplicable. Y esta es una de esas historias. Era una noche oscura, apenas iluminada por la luna menguante. Mi escuadrón y yo nos encontrábamos en las afueras de un pequeño pueblo en una zona montañosa, en medio de un conflicto armado que nunca debió de comenzar. La misión era simple, al menos en apariencia. Teníamos que rescatar un grupo de civiles que había sido capturado por un grupo insurgente. La inteligencia decía que se encontraban en una casa que estaba abandonada en las afueras del pueblo.
pero al llegar, la situación se tornó en algo que nunca podríamos haber anticipado. La casa tenía un aspecto ruin, cubierta de maleza y sombras, y tanto el aire como el silencio que nos rodeaba eran opresivos. Mientras nos acercábamos al lugar, una sensación extraña se apoderó de mí, como si una mano invisible me estuviera apretando el pecho. Mis compañeros, hombres duros acostumbrados a ver el terror de esta lucha, también comenzaron a poner atención en esa sensación. Había algo inusual en el aire, una frialdad que contrastaba con la calidez de la noche. Al entrar en la casa, la oscuridad me envolvió como un manto. La luna iluminaba apenas algunos rincones, y el olor a moho y descomposición era abrumador. Nos movíamos en silencio, comunicándonos a través de señales. La primera habitación estaba vacía, llena de escombros, y la siguiente nos llevó a un largo pasillo que parecía no tener fin. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, esos murmullos apenas audibles que hacían eco en la penumbra. Pensé que podía ser un efecto del viento, o tal vez una jugada mental fruto de los nervios. Pero cuando miré a mis compañeros, vi la misma intriga y preocupación en sus rostros, hasta que uno de ellos, el más experimentado, se detuvo en seco, con sus ojos fijos en la pared al final del pasillo. «Aquí hay algo», murmuró. Nos acercamos lentamente. El sonido del silencio se volvió más pesado y opresivo. En la habitación de al fondo encontramos una puerta cerrada, pero algo no estaba bien. Las sombras parecían moverse más allá de la rendija de la puerta, y esos susurros se intensificaron, distorsionándose en palabras que no lograba comprender. Abrí la puerta con cuidado, y la imagen que se presentó ante nosotros fue algo que jamás olvidaré. En el centro de la sala había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas. En medio unos muñecos de trapo colgaban, sus ojos dos botones negros que parecían seguirnos. En la pared, un grafite extraño y grotesco hacía referencia a rituales antiguos, y el aire se tornaba más frío, arremolinándose a nuestro alrededor. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía insoportable. Sentía que alguien nos observaba. Mis compañeros comenzaron a mostrar signos de inquietud. Uno de ellos, un tipo duro y escéptico, comenzó a temblar. «Tenemos que salir de aquí», dijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la adrenalina no provenía de la misión, sino de un miedo profundo. De repente un grito desgarrador resonó en la sala. Era el eco de una voz que no reconocía, una mezcla de miedo y agonía que nos recorrió a todos. Sin esperar más, retrocedimos, pero antes de que pudiéramos abandonar el lugar, una fuerza invisible nos detuvo, empujándonos hacia el círculo en el suelo. Durante lo que parecieron horas, quedamos atrapados en un limbo entre la realidad y lo desconocido. Lo que vi nunca podría explicarlo. Fantasmagóricamente vislumbré a los civiles que habíamos venido a rescatar, pero sus rostros estaban desprovistos de vida, ojos vacíos y sus cuerpos en posiciones grotescas. En ese instante algo se rompió dentro de mí, un grito sordo emergido de mi garganta, y con un esfuerzo titánico logré romper la conexión. Mis compañeros, guiados por su instinto, se reagruparon y juntos corrimos hacia la salida. Sentía que algo nos perseguía. Podía escuchar los pasos pesados que resonaban detrás de nosotros y un susurro que se tornaba más intenso. Una vez fuera caímos al suelo jadeando y sudando, la luna iluminando nuestras caras pálidas. No había rastro de esas personas, ni siquiera de los civiles, solo la noche vacía y la sensación que habíamos cruzado una línea que nunca debimos haber cruzado.
En esa ocasión, regresamos con el temor de que algo nos había acompañado de regreso. Algunos de nosotros nunca volvimos a ser los mismos. Era una tarde calurosa y opresiva, en la que el sol golpeaba sin piedad el pavimento de la carretera. Estaba en mi vehículo blindado, junto a un par de compañeros, avanzando a lo largo de una ruta que había visto demasiado dolor. A nuestra derecha un campo de maíz se mecía tímidamente, esto por el viento, pero la paz del paisaje era una burla, una ilusión mínima ante la realidad que enfrentábamos. Sabíamos que en cualquier momento podríamos toparnos con la oscura sombra de células delictivas que acechaban la región. Recibimos un aviso en la radio. Un grupo criminal había sido avistado en la zona. La información era vaga, pero suficiente para elevar la tensión en el interior del vehículo. En un giro del destino, esa misma ruta que llevábamos tantas veces se convirtió en un campo de lucha. Sin previo aviso, un vehículo se apareció en el horizonte, oscureciendo la vista. De él se bajaron hombres armados, con rostros encapuchados y un aire despreocupado que desafiaba cualquier norma de supervivencia. ¡Alto! ¡Alto! ¡Detengan el vehículo!, grité a través de la radio. Aunque ya era demasiado tarde, un trueno resonó, un eco de disparos que rompió la calma, y en ese instante comprendí que la confrontación había comenzado. Los criminales dispararon a quemarropa mientras intentábamos buscar cobertura. Las balas silbaban a nuestro alrededor y el sonido del metal chocando contra el blindaje fue como la música de un infierno que recién comenzaba. Despertó en mí un instinto que creía perdido. Me agaché detrás de una de las ruedas del vehículo, la adrenalina golpeando en mis venas. A mi lado, mi compañero, un veterano con más cicatrices que años, cargaba su arma y mantenía la mirada fija en la amenaza. «¡Dispara! ¡No hay tiempo!», gritó, con su voz mezclada con el estruendo de las balas. Con el pecho acelerado y el miedo a flor de piel, respondí al fuego. Apunté cuidadosamente y apreté el gatillo. La reacción fue instantánea, y el primer disparo fue el detonante de una serie de acciones que me llevarían a una espiral de caos. En un abrir y cerrar de ojos, la carretera se convirtió en un infierno de humo y pólvora, y el aire se llenó de gritos y el mar de disparos. Vi cómo caían algunos de los nuestros, y una rabia incontenible se apoderaba de mí. Eran mis hermanos, compañeros en la lucha contra un enemigo sin rostro, y en ese momento, una sombra oscura. Mis pensamientos se centraron. No podían permitir que todo terminara así. Cargué nuevamente buscando a los hombres que habían desatado este vendaval. Mi mirada se posó en uno de ellos, un tipo corpulento que parecía disfrutar del caos. Concentré toda mi fuerza y tomé la decisión de salir de mi cobertura. Me moví rápidamente a la izquierda, buscando un ángulo mejor. Disparé de nuevo y vi cómo una de mis balas acertaba en su hombro, haciéndolo caer al suelo. Grité para mantener el ánimo del equipo, al mismo tiempo que mis propias dudas se remolinaban en mi mente. De repente me sentí más vulnerable, pero era el momento de demostrar lo que éramos. La lucha parecía interminable, y los refuerzos de ambos lados llegaron. El olor a pólvora y líquido vital se mezclaba con el sudor que estaba empapando mi uniforme. Con cada segundo que pasaba, sentía que la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba más y más. Una granada estalló a pocos pasos de mí, enviándonos al suelo a mí y a un par de compañeros. El mundo a mi alrededor se desdibujó. Cuando logré recomponerme, el eco de la batalla seguía resonando en mis oídos. La confusión era absoluta. Gritos de dolor, órdenes descontroladas y el crujir del acero resonaba en distintas direcciones. Tantas vidas en juego, tantas historias interrumpidas.
Luchamos hasta que finalmente logramos contener la ofensiva de aquel grupo. El estruendo fue sustituido por un silencio abrumador, como si el tiempo se hubiese detenido. Conté unos pocos cuerpos de nuestro lado, pero la imagen de aquellos hombres que habían hecho de esta tarde un infierno permanecería grabada en mi mente por siempre. La carretera dejó de ser un simple camino, y ese día se transformó en un recordatorio de que nuestra lucha nunca termina, y el terror lo vivimos día con día. Soy Alejandro Ramírez, soldado del ejército mexicano. Esto que les voy a contar es una experiencia que me marcó de por vida y que aún me atormenta en sueños. Ocurrió hace unos años, cuando formaba parte de una unidad encargada de patrullar la Sierra de Durango. Fue en el año 2015 y nos habían asignado la tarea de vigilar en una zona aislada, debido a rumores de movimientos extraños. Aunque nadie nos especificó qué tipo de movimientos, nosotros simplemente cumplíamos órdenes. Nuestra misión era patrullar, reportar y asegurar que no hubiera actividad ilegal. Los recorridos matutinos solían ser tranquilos, sin novedad, pero por las tardes, cuando el sol pegaba fuerte, todo se volvía incómodo, y por las noches, la oscuridad del lugar hacía que los caminos no parecieran los mismos. Todos nos sentíamos acechados por algo o alguien. En varias ocasiones vi sombras correr a la par de los vehículos. Estos estaban en completo silencio, como si fueran solo eso, sombras. Otros soldados también eran testigos de figuras siniestras que se agazapaban entre los matorrales a nuestro paso. Pero no podíamos decir nada, porque el sargento López no creía en cosas paranormales. La primera semana transcurrió sin incidentes. Todo parecía una misión normal, pero notamos algo raro en la sierra. No había nadie, ni grupos delictivos, ni sembradíos abandonados, nada. No sabíamos por qué nos habían mandado ahí. Aún así el ambiente se fue volviendo pesado, como un mal presentimiento que se sentía en cualquier parte por donde anduviéramos. Todo empeoró la noche del 8º día. Estábamos recorriendo la sierra a eso de las 3 de la madrugada, cuando la niebla estaba muy cerrada. Eso nos obligó a regresar, porque la visión era prácticamente nula. Aunque ese lugar era por lo general muy tranquilo, el avanzar casi a ciegas no dejaba de representar un peligro. En el vehículo donde yo me transportaba, todos apuntábamos hacia todas direcciones. Llevaba el arma martillada, pero no teníamos permiso para disparar. De pronto escuchamos que algo corría, escondido entre la niebla. El vehículo que iba delante, a escasos 4 o 5 metros, también apuntaba hacia el monte, con la clara intención de disparar en caso de ser necesario. Una hora después nos encontrábamos acampando cerca de un viejo árbol muy grande. Mientras algunos descansaban, yo intentaba dormir cuando escuché que algo corría entre el monte, a unos 10 metros de donde estábamos. Muchas veces había escuchado ese sonido y me ponía nervioso no saber qué clase de animal lo provocaba. Pero esta vez, alguien me movió para que me levantara. Un compañero me hizo una seña con la mano, indicándome que guardara silencio. Todos los soldados estaban parados, mirando hacia el monte, con sus armas en la mano. Me extrañó que fuera el mismo sargento López el que me dijera que algo desconocido nos rodeaba. Yo empuñé mi arma y me puse en alerta. Había una tensión muy fuerte en todo el campamento. Se escuchaban ruidos esporádicos, como si algo se arrastrara, pero luego todo el monte se quedaba sumergido en un tenebroso silencio. El sargento se paseaba despacio de un lado para el otro. Estaba observando, tratando de encontrar algo, pero nadie me decía qué pasaba. Lo primero que me imaginé fue que alguna persona nos estaba rodeando, pero nada sucedía. Entendí la preocupación de todos cuando me enteré de que el soldado encargado de la primera guardia había desaparecido. Lo vieron que se metió al monte a revisar los alrededores
porque escuchó unos ruidos extraños. Hacía más de media hora que no regresaba. El sargento nos ordenó a 4 soldados salir a buscarlo. Caminamos con mucha precaución, esquivando hierbas y pequeños arbustos espinosos. Avanzamos en completo silencio por más de 1 hora, llamando a nuestro compañero por su nombre, pero no obtuvimos respuesta. Ni siquiera encontramos rastro alguno. Cuando nos dimos la vuelta para regresar, una sombra enorme se escondió entre los matorrales. Lo rodeamos, pero nunca encontramos nada. Cuando amaneció por completo, seguíamos sin saber qué había sido de nuestro compañero. Durante el día se hicieron largos recorridos con la única intención de encontrarlo, pero este no apareció, ni vivo o sin vida. Ni siquiera estaba su mochila, ni su casco, ni el rifle. Parecía que se lo había tragado la tierra. Esa tercera noche todos nos quedamos en vigilia, con mucha atención. Entre nosotros dábamos nuestro punto de vista sobre lo que pudo haber pasado. Algunos pensaban que eran aves nocturnas, otros creían que simplemente por alguna razón había desaparecido de la faz de la tierra. Otros más fantasiosos creían que fueron los extraterrestres. Ni siquiera yo, que había visto a esa criatura, podía explicar cómo se lo habían podido llevar sin hacer el más mínimo ruido. Esa noche, para nuestra sorpresa, desapareció otro elemento. Ese fue el detone, porque ya nadie estaba seguro en el lugar. Sugerimos retirarnos de ahí, pero el sargento se negaba, alegando que él solo cumplía órdenes. Fue tanta nuestra insistencia que habló por radio una vez más y pidió apoyo. Le asignaron 10 elementos, pero estos tardarían 3 días en llegar hasta donde nos encontrábamos. Mientras tanto, seguíamos con la incertidumbre de no saber quién sería el próximo en desaparecer. Nos olvidamos de la misión que teníamos. La orden fue acuartelarnos en el campamento y permanecer en estrecha vigilancia todo el tiempo. Le íbamos a disparar a cualquier cosa que se moviera, sin importar que fuera animal o persona, de día o de noche. Por miedo, ni siquiera salíamos a buscar a nuestro tercer compañero desaparecido. Acomodamos los vehículos en forma de triángulo y nos esparcimos, unos sobre los techos de las camionetas, otros a unos cuantos metros de distancia, agazapados entre los matorrales o entre los troncos. Teníamos que aguantar hasta que los 10 elementos de refuerzo llegaran, trayendo consigo nuevas órdenes. Todo ese día estuvimos en relativa calma, pero cuando se hizo de noche, otra vez nos estuvimos comunicando solo por medio de silbidos. El tiempo se volvió inquietantemente lento y la niebla comenzó a aparecer. Ya había pasado la medianoche cuando los 3 elementos llegaron corriendo. Estaban asustados, asegurando que una criatura se aproximaba. El sargento los cuestionó porque no le habían disparado. Ellos se defendieron diciendo que esa cosa se desaparecía y volvía a aparecer como si nada. Los 9 soldados que quedamos nos atrincheramos en medio de los vehículos apuntando las armas para todas partes. El miedo ya era tanto que a pocos escuchábamos las órdenes del sargento, que nos pedía recibir a cualquier cosa disparos. Conforme pasaban los minutos, el miedo y la tensión que teníamos, intentábamos mantenernos juntos, pensando que el más breve descuido desaparecería uno de nosotros, sin hacer el más mínimo ruido y sin dejar rastro, como los 3 soldados que habíamos perdido. El sargento trataba de calmarnos. Decidió que a donde fuera que nos moviéramos, lo hiciéramos en grupo de 2, para asegurar que nadie estuviera solo. Mientras hablaba escuchábamos un ruido extraño, como un gruñido profundo, que venía de la espesura del inmenso monte. Nos preparamos para enfrentarnos a lo que fuera, pero nada nos había preparado para lo que vimos. Más que una sombra, apareció una criatura deforme, con ojos brillantes y un cuerpo al parecer cubierto de pelaje oscuro. Este emergió de entre los árboles, medía al menos 2 metros de altura y nos atacó con una gran velocidad. El sargento fue el primero en caer a su paso. Los gritos resonaban en la noche, mientras la criatura arrastraba algo hacia la oscuridad.
Todos corríamos por nuestras vidas sin mirar atrás. Cuando reaccioné ya me encontraba solo en medio del monte. Entendí que había cometido un error y caminé de regreso, casi a tientas, buscando nuestro campamento. Cuando regresé solo estaba yo. Imaginándome lo peor, comencé a buscar debajo de los vehículos hasta que miré una R-15 tirada. Me di cuenta de que no traía mi arma y la tomé. Fue cuando encontré al sargento levemente herido, y en ese momento otros 3 elementos bajaron de las otras unidades. Al pasar el tiempo y no reportarse nadie más, supimos que habíamos perdido 4 compañeros. Gracias a Dios, cuando amaneció llegó un soldado que se encontraba perdido en la sierra, y durante la mañana llegó otro. Los dos contaron que cuando aquella cosa arremetió contra nosotros, corrieron por el monte hasta cansarse. Después, con la luz del sol, buscaron el camino que los trajo de regreso. Pese a las dudas que teníamos sobre qué era lo que nos había atacado, sabíamos que no era de este mundo. Esa criatura era lo más parecido a como yo sabía. Era un famoso nahual, pero obviamente no íbamos a dar reporte así. Esa noche dormimos adentro de las camionetas, aunque no se apareció esa criatura. Escuchamos muchos ruidos siniestros y extraños, todos a nuestro alrededor, pero ni siquiera nos asomamos. Cuando por fin llegaron los refuerzos, un nuevo pelotón compuesto por otros 10 soldados, encabezados por un teniente de apellido García, reanudaron las patrullas de búsqueda. Lo hicieron con más rigor para tratar de encontrar a los soldados desaparecidos. Aunque tratamos de mantener la calma, el miedo en nosotros era palpable. Todos hablamos con el teniente sobre las desapariciones. Al final no encontraron nada, ni siquiera esa criatura. Las autoridades cerraron el área y la declararon zona restringida, pero las historias de esa criatura aún se cuentan entre los militares. Cuando nos presentaron en el cuartel, nos dieron la orden de que nunca contáramos esta experiencia tal cual sucedió, o bien podríamos ser arrestados y dados de baja del ejército. Pero ya han pasado tantos años que no me da miedo relatar lo que viví. No sé si esa bestia sigue ahí, en las sombras de la sierra, pero yo aún la recuerdo en mis pesadillas. Ese monstruo que acecha en la oscuridad. Para muchos puede ser un animal salvaje o un depredador, aunque los que estuvimos ahí sabíamos que era algo sobrenatural. El silencio de la carretera era abrumador, roto solo por el suave murmullo del motor del vehículo en el que nosotros nos encontrábamos. Junto a mí, mis compañeros de escuadrón mantenían una conversación baja, pero el aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Habíamos sido desplegados en esta región para luchar contra grupos delictivos, y aunque habíamos recibido información sobre movimientos sospechosos, nunca imaginamos que nuestra patrulla se convertiría en un centro de una confrontación. De repente un golpe seco resonó. El sonido del metal chocando contra el asfalto me hizo encogerme en mi asiento. ¡Alto!, gritó el sargento mientras frenaba de golpe. Apenas habíamos tenido tiempo de reaccionar cuando vi unas sombras moverse entre los árboles, esto al costado de la carretera. Pronto, lo que parecía ser un grupo numeroso de hombres armados apareció, como espectros salidos de la nada, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaban equipados hasta los dientes, rifles de asalto colgando de sus hombros y miradas desafiantes en sus rostros. «¡Abran fuego!», ordenó el sargento, y el caos se desató. Las balas silbaban a nuestro alrededor. El sonido seco del plomo atravesando el aire se mezclaba con los gritos que eran distorsionados de esos hombres. Tomé mi arma y mis manos temblaban momentáneamente, pero la adrenalina pronto comenzó a calmar mis nervios. Era una reacción instintiva: apuntar, disparar y buscar cobertura. La primera ráfaga de retorno fue brutal. Sentí el golpe de una bala que impactó cerca, levantando una ráfaga de polvo y tierra.
Los gritos de mis compañeros resonaban en mis oídos. Algunos caían al suelo, y las imágenes de caos que había presenciado antes volvían a mi mente. Concéntrate, pensé. Recordé las enseñanzas, permanecer frío en el fuego de combate. Más hombres emergieron del bosque, cada uno con la determinación de defender su territorio. Eran como sombras danzantes en la penumbra del atardecer, pero esta no era una novela de terror, era una realidad cruel. Mi mirada se fijó en uno de ellos, un tipo corpulento que parecía ser el líder. Él era el objetivo. La rabia y la frustración de ver a mis compañeros caer a mi alrededor inundaban mi ser. Desprendí una ráfaga controlada y vi como un rayo de líquido vital brotaba de la herida en su muslo. Él cayó, pero no sin antes gritar órdenes a sus hombres. La lucha no hacía más que intensificarse. Mi compañero a la izquierda, un joven llamado Luis, fue alcanzado en el pecho. Su rostro, tan lleno de vida, se tornó en una máscara de dolor. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Yo me lancé hacia él, pero ya era demasiado tarde. El aire se volvía denso, lleno de humo y desespero. A mi alrededor otros hombres caían, y sentía que el tiempo se alargaba. Recargué mi arma disparando de nuevo. La herida que infligía al líder lo había dejado incapacitado, pero eso no garantizaba nuestra victoria. Al contrario, solo avivaba la ferocidad de sus hombres. A cada lado un intercambio de disparos. ¡Cúbranse!, grité, buscando algo tras lo que protegerme. El vehículo era un objetivo. Decididos a no rendirse, mis compañeros y yo comenzamos a retroceder intentando reagruparnos. Cada segundo que pasaba se convertía en una eternidad. Estábamos atrapados en un juego mortal, donde la menor distracción podría significar mi fin. El caos era visceral, crudo. La adrenalina corría por mis venas, mientras miraba las caras de esos criminales, hombres que se habían entregado a la locura, y en cierto modo sentí una profunda tristeza, pero el momento no permitía compasión. No había tiempo para el miedo, solo había que actuar. Una vez en posición disparé a uno de los refuerzos que se acercaba. El hombre cayó de rodillas, y el grito que salió de su boca se quedó grabado en mis oídos. Para él esto era una lucha por su vida, y para mí era un deber. Finalmente, tras un intercambio de balas que parecía interminable, oí las sirenas de nuestros refuerzos que se acercaban. Un alivio mezclado con la realidad amarga de la pérdida estaba invadiendo mi ser. La ayuda llegó, pero el costo fue alto. Los hombres con los que había luchado, mis hermanos de armas, habían caído. Ese día, mientras el crepúsculo caía, entendí que la lucha nunca era glamurosa, nunca es justa. En la penumbra, la línea entre el bien y el mal se difumina, y lo que queda es solo luchar por sobrevivir. Y vivir en este terror no es algo que sea para todos. Aún recuerdo aquella noche en particular. Era demasiado silenciosa. Estábamos en la costa de Veracruz, donde una misión de nosotros, el Comando X, se había programado para la madrugada. Habíamos recibido información sobre un posible contrabando de armamento, esto en una isla cercana, y nuestro objetivo era infiltrarnos, obtener pruebas y neutralizar cualquier amenaza. Como miembro de esta unidad, sabía que cada misión traía consigo un riesgo, pero esta vez había algo en el aire que me inquietaba. Nos trasladamos en un pequeño bote, cubiertos por la oscuridad de la noche. El sonido del motor apenas rompía el silencio, y la brisa marina traía consigo un aroma salado que me recordaba a casa. Mientras nos acercábamos a la isla, encendimos nuestras linternas de manera controlada para no llamar la atención. La costa estaba desierta y la vegetación densa se alzaba como un muro impenetrable. Al desembarcar, la tensión era palpable.
Nos movimos con sigilo, siguiendo un camino trazado en el mapa que habíamos estudiado. La misión parecía ir según lo planeado, hasta que de repente escuchamos un ruido inusual, un susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Yo miré a mis compañeros y sus rostros reflejaban la misma confusión y también la preocupación que se sentía en ese momento. No había señales de vida en la isla, pero esa voz parecía provenir del interior de la misma. Decidimos investigar, y a medida que nos adentrábamos, el ambiente se tornaba extraño. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de las palmas, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. El susurro se volvía más intenso, y aunque intentábamos racionarlo con algún producto de la atención, la sensación de ser observados era innegable. La naturaleza parecía en calma, pero había una vibración en el aire que nos ponía en alerta. Finalmente llegamos a un claro donde nos encontramos con una antigua construcción en ruinas, paredes desgastadas y cubiertas de musgo, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. En el centro había un altar, y sobre él, un objeto brillante que capturó nuestra atención. Nos acercamos cautelosamente, pero antes de que pudiéramos examinarlo, el susurro se convirtió en un grito unificado que reverberó en el aire, y en ese instante, una sombra emergió de entre esas palmas. Era una figura oscura, imposible de distinguir, pero la presencia era abrumadora. Nos detuvimos en seco, incapaces de movernos. La figura parecía comunicarse con nosotros, no a través de palabras, sino de una energía palpable que nos envolvía. En ese momento, comprendimos que estábamos en un territorio que trascendía nuestra misión original. El grito se desvaneció, y la figura se desvaneció con él. Sin pensarlo decidimos retirarnos. La misión había tomado un giro inesperado, y había algo en aquella isla que no podíamos comprender. Regresamos al bote, todos en silencio, el peso de la experiencia recayendo sobre nosotros. Al regresar a la base informé sobre lo sucedido, pero decidí omitir el detalle del susurro y la figura. No quería que pensaran que había perdido la cordura. Sin embargo, esa noche quedaría grabada en mi memoria, y es por ello que les comparto esta situación que vivimos. Recuerdo ese día. Mi unidad y yo teníamos la misión de patrullar una de las carreteras más peligrosas de la región. Sabíamos que esa franja de tierra era un territorio de disputa, un campo de batalla encubierto, donde bandas criminales luchaban por el control del tráfico de sustancias y de personas. El sentido de gloria y honor que habíamos aprendido en la academia militar parecía extinguirse en el aire pesado que se respiraba. El motor del vehículo respiraba firme, pero había una tensión palpable en el ambiente. Miré por la ventana y vi la desolación, árboles marchitos, casas abandonadas, el eco del sufrimiento y la lucha que había ocurrido en ese lugar. Había una mística oscura que envolvía el camino, y mi instinto me decía que ese día sería diferente. De repente, un estruendo cortó el silencio. Un disparo letal resonó en el aire, y una ráfaga de balas se estrelló contra nuestro vehículo. Todo comenzó en cuestión de segundos, pero la adrenalina que comenzó a bombear en mis venas parecía detener el tiempo. ¡Emboscada!, grité, sintiendo que el terror se apoderaba de mis hombres. Instintivamente tomé mi arma, un rifle que había tenido tantas veces en mis manos, que se había vuelto una extensión de mí mismo. Las balas zumbaban por encima de nuestras cabezas. En medio del caos, pude ver la imagen de uno de mis soldados, un hombre joven con una familia esperando en casa, caído al suelo. El terror se apoderó de mí.
Quería correr hacia él, pero sabía que si lo hacía, también caería. «¡Cubrir fuego!», ordené, mientras mi mente buscaba la estrategia para salir de esa trampa mortal. Las sombras se movían entre los árboles, disparando desde posiciones ocultas. Los ecos de las balas se mezclaban con el estruendo de mis propios latidos. La escena era una locura. Mi unidad estaba atrapada en una danza macabra. Un ballet de muerte donde el escenario era la carretera y los actores eran hombres dispuestos a matar o morir. Los gritos de dolor y odio resonaban a mi alrededor, y un súbito recuerdo se apoderó de mí. La sonrisa de mi hijo, cuando le prometí que regresaría a casa. La promesa que sellaría mi destino. Con un grito avancé hacia un lado, tomando un árbol que me brindara cobertura. Desde ahí podía ver a dos de los delincuentes. Uno de ellos un hombre robusto que parecía tener más rabia que razón. El instante se volvió eterno. Mi dedo en el gatillo se sintió como una tormenta dentro de mí. Sin embargo, el entrenamiento me había enseñado que la vida de un soldado no es solo tomar una vida. En medio del horror, hay que pensar con claridad. ¡Fuego!, grité nuevamente, y la intensidad aumentó. Las balas comenzaron a salir de mi rifle, como si mi voluntad fuera un torbellino que desataba la justicia. La bestia del odio se había desatado. A mi alrededor mis hombres luchaban valientemente. Sentí el aliento de la muerte muy cerca, pero la determinación me llenó. Sabía que no podía fallar. No podía permitir que el ruido de la lucha ahogara los susurros de nuestras vidas. Cuando finalmente el silencio se impuso, miré hacia el campo de lucha. Cuerpos yacían esparcidos, tanto de mis enemigos como de mis hombres. El peso de la pérdida me golpeó como un martillo, y aunque habíamos sobrevivido a la emboscada, la victoria se sentía amargamente vacía. Quería gritar, dejar salir el monstruo que había despertado dentro de mí, pero en lugar de eso, respiré profundo. Ese día aprendí que la lucha no tiene héroes, solo hombres que pelean por volver a casa. Fui parte de algo más grande, algo que nos superaba, y aunque la carretera estaba manchada de líquido vital, mi misión ese día había sido cumplida. Historias de terror de la internet.